Tardes a todos. Qué bueno saludarte. Quiero pedirte antes de comenzar que nuevamente le demos un aplauso de alabanza y gratitud a nuestro Dios. Él lo merece siempre, todo el tiempo. La Biblia dice: grande eres, Señor, y digno de ser en gran manera exaltado siempre. Qué bueno verles. Yo sé que ya te saludaste con alguien, pero por favor voltea a ver a alguien, dile: bendigo tu vida esta semana que comienza, bendigo tu trabajo, bendigo tu casa. Deseo que te vaya bien esta semana y siempre. Muy bien, pues esta tarde quiero compartirles un tema que considero, bueno, es que todo lo que vemos en la Biblia es importante, pero este tema en particular me llama mucho la atención porque, como otras cosas, de pronto se nos olvida o a veces no tenemos conciencia de eso, de esto que quiero hablarles. Hace algunos años recuerdo que aquí en la iglesia teníamos un tiempo de oración y de bendición a las familias, a las personas. Fue un jueves, viernes, no recuerdo qué día fue, creo que todavía estábamos en jueves, entre semana. Y el Señor me dio una palabra que me hizo recordar algo que de pronto se me olvida. Y es que cada uno de nosotros somos una porción de su reino. Cada uno de nosotros somos una porción de su reino. La Biblia dice que el Señor nos rescató, ¿verdad?, de nuestra vana manera de vivir, ¿verdad? Y luego dice que nos ha constituido para poder dar testimonio de Jesús, para anunciar las virtudes, lo dice así la Biblia, para anunciar las virtudes ¿de quién? De aquel que nos llamó. ¿Las virtudes de quién? De aquel que nos llamó. Estamos hablando de Dios. Él nos ha rescatado para anunciar. Eso quiere decir que somos una porción del reino de los cielos. Todos aquí tenemos una porción en nuestra vida, una porción de habilidades, de características, una porción de experiencia, una porción de fuerza, una porción de ¿qué? De fe, una porción de esperanza, de ánimo, de alegría. ¿Hay alguien en tu casa que es el que trae la alegría a tu familia? ¿Hay alguien que dices: ya llegó el que nos hace reír, el que hace ruido? En toda casa hay un ruidoso y en toda casa hay uno que no habla, ¿verdad? Me acuerdo que no era nada mío, el papá de mi cuñada, él decía: si llamas a mi casa y no te contestan, es que nada más estoy yo, decía él. O sea, él decía: a mí no me gusta contestar el teléfono. Dice: no es que no haya nadie, ¿verdad? Es que nada más estoy yo. Su manera de ser así era, su porción de ser así es. Todos tenemos una medida en nuestra vida, una porción. Cuando hablamos de porción, hablamos de proporciones, hablamos de dimensiones, hablamos desde luego también de medidas, y es algo que no debemos olvidar, porque lo que somos y lo que hacemos va a proyectar esa proporción o esa porción que Dios nos ha dado. De la manera práctica en la que vivimos, las cosas que hacemos, el ejemplo que damos, la inspiración que generamos, el ímpetu con el que hacemos las cosas, todo eso tiene una porción en nuestras vidas. Pero también las cosas que tienen que ver con nuestro interior, nuestra fe, nuestra convicción, nuestra unción. ¿Alguien de aquí sabe que tiene unción del Espíritu de Dios? Ahora hay que considerar lo que es la unción, porque en la Biblia, este no es el tema, pero lo digo rápido. La unción se ungían a los que iban a ser reyes, a los que iban a funcionar, a los que iban a ser profetas, ¿verdad? Se les ungía a los que se iban a dedicar o a lo que se iba a dedicar a Dios, a los sacerdotes, a los levitas. En el Nuevo Testamento se ponían las manos sobre los discípulos para enviarlos, y ese hecho o esa forma de practicar
hacía alusión al ungimiento, que era la habilitación, era el banderazo, la puesta en marcha de algo que Dios quería hacer. Y todos aquí tenemos unción, tenemos una medida de unción, y cada una de estas porciones, queridos, van trabajando y van desarrollándose en nuestras vidas. Tú has escuchado a alguien, cualquier persona, ¿verdad?, que de pronto habla y capta la atención de los que lo oyen porque tiene una gracia para eso. Entonces tenemos unción, tenemos fe, tenemos carácter, cosas que son de nuestro interior. Y hoy quiero hablarles de eso porque, como decía yo la semana pasada, de pronto me toca mirar y escuchar y ver, y como que esta parte se nos olvida en la vida. No sé a ti, pero si eres honesto, respóndete a ti mismo. Si esta semana pensaste en la unción que tienes, o si esta semana usaste la unción que tienes, o si en los pasados días, todo este mes de junio que está terminando, trabajaste con la fe que tienes para hacer algo, y de pronto se nos olvida. Actuamos por las circunstancias, actuamos por el contexto, actuamos por cómo nos sentimos, y se nos olvida que somos porción de Dios. Yo me acuerdo, y se los puedo compartir el día de hoy, pasados unos más de 10 años, que un día en esta palabra que yo les estoy dando, que Dios nos recordó que somos porción, un día yo cambié de coche hace años y compré un coche que no estaba mal. Y recuerdo que me sentía yo inquieto, y yo decía, ¿por qué me siento inquieto? Al cambiar este coche era una buena oportunidad de un querido hermano de la iglesia, y entonces lo iba yo a cambiar, lo cambiamos, de hecho me lo dio para que lo probara, pero yo me sentía inquieto. Y para no hacer la historia larga, recuerdo que un hombre que conozco, ¿verdad? Decimos un hombre de Dios, pero todos somos hombres y mujeres de Dios. ¿Alguien cree eso? A ver, voltea a ver, tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Dígaselo. Dígale, mis respetos. Bien. El asunto es que me sentía muy inquieto y fui movido en mi corazón a devolver ese coche. Le dije, hermano, ¿sabes qué? No sé por qué, pero no es algo que Dios quiere que haga. Y el hermano lo recibió, en fin. Y pocos días después pude hacer una compra por un coche mejor. Y yo no sé los que tienen más de 10 años en la iglesia, pero después de ese tiempo, las familias de la iglesia empezaron a cambiar de coches y a tener coches mejores y mucho mejores que el que yo tenía. Te estoy hablando algo como un testimonio, no como una presunción, como un testimonio. Y ese día el Señor justamente me habló a través de ese hombre que vino. Y después de estar inquieto con esa transacción que iba a hacer, él me dijo, no te olvides que tú eres una porción del cielo en la tierra. Y me dijo algo muy claro, y me dijo, cosas que yo haga contigo las van a vivir las familias de la iglesia. Y esa es una responsabilidad. Pero yo lo empecé a ver diferentes cosas en la vida de la iglesia. De hecho, cuando llegamos a este lugar no había tantas familias y no había tantos coches. Hoy en día están los coches, ¿verdad? Y están las personas. Y yo veo que gracias a Dios les va bien y que tienen coches buenos. Gracias a Dios. ¿Alguien agradece a Dios por eso? No estoy hablando del auto, estoy hablando de la porción que Dios nos ha dado. Porque si Dios te ha dado un auto que te ha costado 10 pesos, ¿verdad? Tienes una porción de fe y una porción de carácter para vivirlo en tu vida. Si tienes un coche que te costó 20 pesos, tienes una porción de fe y una porción de administración y una porción de carácter para que esos 20 pesos no te hagan despegar del cielo. Y aunque te subas a un BMW, ¿verdad? Le sigas dando ride a cualquiera de los hermanos y amigos que tienes en tu familia. Ah, qué silencio, pensé que ibas a decir, sí, pastor, yo subo a porque hay algunos que cambian de coche y ya no dejan subir a la gente a su auto, no se los vayan a ensuciar. Todos tenemos una porción. Y hoy quiero solo dejarte algunas sugerencias que miramos en la escritura, sugerencias mías, declaraciones de la escritura, para que en estos días hagas una reflexión cómo estamos usando nuestra porción, la porción que Dios nos ha dado y la porción que somos en nuestras vidas.
Fíjense lo que dice Josué capítulo 1, lo conoces, pero te voy a leer el versículo 6 de Josué 1, versículo 6. Normalmente leemos el 7 y el 9, el 6 se parece mucho, pero dice lo siguiente: sé fuerte y valiente. La versión 60 dice, esfuérzate. Y luego dice, porque tú serás, y aquí le hace ver, tú eres esta porción para Israel hoy. En otras palabras, tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Josué, tú eres la porción de la toma, de la conquista que le he prometido a Israel desde Abraham, que ya Moisés no lo hizo, pero ahora tú lo vas a hacer. A todos los que están aquí de 30 para abajo, es muy probable que nosotros, ¿verdad?, no estemos a tus 60 años. Y si estamos, ya no vamos a estar haciendo lo mismo. Eso quiere decir que ustedes, una generación de 30 para abajo, necesitan saber que hay cosas que esta generación no va a alcanzar a hacer, pero que Dios las va a poner en sus manos, a inspirar a otras personas, a predicar a otras generaciones, a tocar esta generación, la generación suya, y de ahí para abajo, ahora a los de 10, a los de 15, a los de 20, porque Josué, le está diciendo Dios a Josué, lo que hice con Moisés, la porción que fue Moisés, que fue sacar a Israel, que fue conducirlo en el desierto, que fue sobrellevarlos en el desierto. ¿Se acuerdan que un día el Señor, en el relato bíblico, dice que le dice a Moisés, voy a destruir este pueblo tan necio y de ti haré otra nación? ¿Se acuerdan que le dijo eso a Moisés? ¿Y qué hizo Moisés? Que le dijo, sí, Señor, échatelos ya, porque yo te los quiero mandar a cada rato. No, él lo que hizo, siendo una porción, le dijo a Dios, Señor, sacaste a Israel para dejarlo avergonzado en el desierto, no hagas eso, por favor, Señor. Y entonces Moisés tuvo la porción paternal, pastoral, de decir, Señor, como quiera, este es tu pueblo, aunque es un pueblo que es necio y es duro. Y se acaba la porción de Moisés y llega a Josué. ¿Y qué le dicen a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Esa palabra la sabemos, la hemos oído, la hemos cantado, la hemos escuchado en muchas predicaciones, pero lo que está diciendo es, sé fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque ese es el factor de tu porción. La porción que tú tengas va a requerir esfuerzo y valentía. ¿Para qué? Para que tomes aquellas cosas o realices aquellas cosas que están en tu vida poder hacer. Puede ser una decisión personal, una decisión familiar, puede ser el ejercicio de un llamado vocacional, puede ser el emprendimiento de algo, puede ser un llamado ministerial. Vas a necesitar usar esa porción, pero ¿sabes cuál es el detonante o el factor que te ayuda? Esfuerzo y ¿qué más? Y valentía. Tu porción de fe, tu porción de unción, tu porción de experiencia, tu porción de capacidad creativa, toda esa porción que Dios te da requiere esfuerzo y valentía. Esfuerzo. Voltea a ver a alguien y dígale, te felicito que a pesar de la lluvia estás aquí, dígaselo. Porque a veces hay situaciones del clima que nos detienen a las personas. No estoy hablando de los que no vinieron, cada quien sabe por qué no vino, pero el asunto es que puedes ver el cielo nublado y decir, ay no, el cielo se está nublando, ay mamá, me estoy mojando. Mejor nos quedamos y sin darnos cuenta, porque parece a veces que no nos damos cuenta, vamos, esa es mi perspectiva, no sé cómo lo pienses tú, vamos acostumbrando a nuestro esfuerzo a bajar de intensidad, a bajar de intensidad. Y entonces ahora retomar algo que requiera esfuerzo nos va a costar más esfuerzo, porque primero hay que convencernos, primero hay que cambiar los pensamientos, primero hay que hacer lo que tengamos que hacer para lograrlo. Decía yo hace rato en la primera reunión que escucho y veo a la generación de este tiempo, adultos y grandes, decir una y otra vez la distancia, el tiempo,
¿verdad? No hay tiempo, tengo mucho trabajo, pero no nos damos cuenta que cuando pensamos así, nuestra porción se está limitando. El otro día hablaba con un joven y le dije, ¿cuándo has pedido permiso a tu jefe para faltar, para ir a la iglesia? No. Y le dije, cuando yo les digo que yo siempre estaba en la iglesia, no era de a gratis. No. Yo le decía a mi jefe, el viernes tengo un evento. ¿En dónde? En mi iglesia. Te ofrezco lunes, martes, miércoles y jueves irme hasta la hora que sea. Y voy a sacar todo el trabajo que necesites. Pero déjame salir, no faltar, déjame salir temprano el viernes. ¿Saben cuándo me negaron un permiso? Jamás. Hoy en día, recuerdo que un día les dije a los jóvenes, pidan un día de sus vacaciones para venir al congreso. Teníamos un congreso y recuerdo que un joven muy honestamente me dijo, pastor, cuando usted dijo eso, yo dije, ¿qué voy a andar tomando mis vacaciones para un congreso de la iglesia? Me lo dijo y en mi cara. Y le digo, y luego, obviamente ya estaba en el congreso. Y me dijo, pero después me puse a pensar. Y dije, sí es cierto. Para esto, para aquello, para lo otro, me hago el tiempo. Y me canso. Y lo hago cansado, pero lo hago. Y de pronto para hacer ciertas cosas en una medida y en una porción de lo que sea, no estoy hablando de las reuniones, estoy hablando de estar conectados con la dirección de Dios. Él decía, de pronto ahí sí ya no quise hacerlo y entendí y sí pedí permiso. ¿Y qué cree, pastor? Me lo dieron y no me descontaron mi día de vacaciones. Empiezas a usar tu porción. Y yo le decía a este joven hace unos días atrás, le dije, ni piden permiso y ya dan por hecho que no se los van a dar. Ni oran por eso y ya dan por hecho que no les van a dar permiso. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde están sus ganas de hacer las cosas? Y sin darse cuenta, hacen una porción demasiado pequeña. Oye, no puedo. Espérate, primero te digo qué vamos a hacer. No es que lo que me digas no puedo. ¿Pero por qué? Es que estoy muy ocupado. No es cierto. Sí estás muy ocupado, pero a menos que seas el que dice la hora cada hora en el radio, entonces no te voy a creer. Pero eso ya lo hace una máquina grabada. Entonces, queridos, esforzarnos y ser valientes es lo que mueve tu porción. Te voy a decir una frase que hace no mucho dije. Si lo que hoy haces ya no te cuesta, has dejado de crecer. Nos tiene que costar. Hace un año le dije a Ruth, dame otro grupo de discipulado. Y Ruth me bendijo con un grupo de discipulado los sábados a las 7 de la mañana. Este sábado tuvimos oración a las 5. Terminamos la oración, me quedé despierto para estar a las 7 con el grupo de discipulado, ¿verdad? Y luego me ha tocado salir del grupo de discipulado e irme a enseñar a otra de las iglesias. Y hay veces que ya me siento cansado. A veces, no siempre, a veces. Y se junta, escucha mi voz, está un poco afónica. Y sabes, este fin de semana dije, voy a pedirle a los predicadores que compartan, porque en la tarde tengo una tarde de adoración. Y luego dije, ¿y mi mensaje cómo se llama? Porción del cielo. Y yo descansando. Dije, no. Así cante medio afónico, gracias a Dios está el grupo de alabanza. Yo les voy diciendo canten, ustedes cantan y ahí nos vamos en la tarde. Y si me voy a acabar la voz, que sea usando la porción que Dios me ha dado. Entonces necesitamos esforzarnos y ser valientes. La palabra esfuerzo, queridos, a veces no la dimensionamos, pero esfuerzo es una fuerza extra. Eso quiere decir que cuando ya crees no tener ninguna, ahí hay que poner una fuerza extra. Es como cuando llegas a tu casa todo cansado, el esposo, y dice, ay, ahorita que llegue mi esposa me va a recibir con un chocolatito y un sandwichito, ¿verdad? De estos tipo club sandwich, mis papas a la francesa. Y llegas y te dice la esposa, ¿me haces de cenar? Y tú dices, voy a usar mi porción. O si no haces lo que yo hice hace mucho tiempo, me enojé cuando me pidió ir por la leche. Es que se acabó la leche. Yo me puse, ¿verdad? Luego me acordé que era cristiano y pastor y le bajé 2 rayitas.
pero me enojé. ¿Cómo es posible que estás aquí? Nada más cuidas a los niños, ni tienes mucho que hacer, y yo estoy trabajando y llegué a las 12 de la noche, y ya saben, refunfuñando y volviéndome a vestir porque me había puesto la pijama. Como todo hombre, estamos enojados, pero haciendo lo que nos pide la esposa. Me fui de regreso, se los he platicado, y me di cuenta que tenía una porción que estaba en juego ahí, que podía funcionar o no de acuerdo a esforzarte. Porque quiero decirles que en ese momento vivíamos en un lugar donde a esas horas la tienda que podía estar abierta era un Oxxo que estaba a más de 1 kilómetro de la casa. No tenía coche, tenía que caminar. Y te tienes que esforzar. Por favor, con ánimo, ¿verdad? Con convicción en tu mirada. Busca a alguien de ahí de tus 4 que están cercanos y dile: esfuérzate y sé valiente, por favor. Dígaselo, pero míralo a los ojos. No veas el techo. Esfuérzate y sé valiente. Ahora, segundo pasaje de reflexión, Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Todos los que tenemos años en la iglesia no lo sabemos de memoria. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traed todos los diezmos al alfolí, dice la versión 60, y haya alimento en mi casa, porque eso era el diezmo, era comida, y pruébenme, y yo les abriré las ventanas. Otras traducciones dicen cataratas, ¿verdad? Cascadas de los cielos para bendecirlos. Otro factor que le da cauce a tu porción, a la porción de todo lo que dijimos, fe, ánimo, todo lo que dijimos, es la convicción de que la generosidad es algo bueno en nuestras vidas. El espíritu generoso no tiene que ver primero con las cosas de afuera, tiene que ver con nosotros, en cómo está nuestro espíritu generoso. De hecho, la salvación, queridos, llegó a nosotros por la generosidad de Dios. Porque dice la Biblia, ha dado, ¿y qué dio? ¿A un ángel? ¿Mandó al arcángel Miguel? Se dio a sí mismo, ha dado a su Hijo unigénito, él mismo se encarnó. Este misterio de la Trinidad, como le llamamos, ¿verdad?, los creyentes. Y él ha dado, fue generoso. Y luego dice, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, no solo nos quiso salvar, se dio para salvarnos. No solo se dio para salvarnos, dejó su trono y su gloria para venir, dice Filipenses, y se despojó a sí mismo de todo eso. Es generosidad. Porque la generosidad, esa generosidad que se mueve adentro, queridos, desde el punto de vista administrativo hay que ser cuidadosos, pero desde el punto de vista de generosidad es algo tan fuerte que se mueve para poder hacer o para poder compartir. Y no estoy hablando de cosas. Eres generoso cuando le das tiempo a alguien o algo. Eres generoso cuando compartes a alguien algo para que le sea útil para su vida. Experiencia, charlas, conocimiento, programas, lo que puedas darle. Eres generoso cuando te das en eso. Y si hablamos de cosas materiales, eres generoso cuando das lo que puedes dar a otros para bendecirles. Esa generosidad está recapitulada en Malaquías. Lo que está diciendo el Señor es: hay hambre entre el pueblo. ¿Cuál pueblo? Entre los pobres y los sacerdotes y levitas. Esa era la situación. Cuando dice no hay alimento en mi casa, ustedes saben que los diezmos, que eran especies, eran animales, eran alimentos, eran semillas, los traían al templo y eran para el sustento de los necesitados. Había un diezmo para eso, y el diezmo continuo era para alimentar al sacerdocio, era para proveer a un proyecto que Dios había establecido en ese tiempo para Israel. Y en ese sentido el Señor dice: hey, yo veo que no hay alimento en mi casa. No están ayudando a los pobres, no están cubriendo las necesidades de los que sirven. ¿Cuál era el punto de los que servían? Tú conoces la historia, que cuando se reparten las tierras, ¿verdad? Ahí en Josué, cuando se reparten las tierras en Canaán,
a los levitas, a Aarón, le dijeron: ustedes no tienen porción de tierra. Y luego le dicen a todo Israel: ustedes los van a cuidar. Qué interesante cuando Dios nos permite cuidar a alguien y ser parte de su vida, aunque no sea de nuestra familia. Cuando los cobijas, cuando les das tiempo, cuando les invitas a comer, cuando les das una charla, cuando les compartes algo que pueden aprender y estás siendo generoso con esas personas. Bueno, Malaquías está hablando de eso y dice que los sacerdotes, los levitas, algunos habían dejado de traer los diezmos, y más adelante dice: ¿de qué sirve diezmar y servir a Dios? ¿De qué sirve servir a Dios si aún los inicuos, los que no son del pueblo de Israel, no sirven a Dios y les va mal? Estoy parafraseando, les va bien, perdón. Pero hubo otros levitas que dijeron: nosotros seguiremos sirviendo a Dios. Y saben, hoy en día así pasa. Dependiendo de cómo usas tu porción, de pronto tienes situaciones o experiencias que te hacen pensar en cerrar tu porción. ¿No te ha pasado que le abres tu corazón a alguien y de repente se acaba esa relación? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Qué dices cuando te pasa eso? En la vida vuelvo a abrirle la confianza a alguien. ¿Has dicho eso como yo? Malagradecidos. Ni siquiera lo valoran, ni siquiera. ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿O nada más yo para que oren por mí, si nada más soy yo? No, la verdad es que sí dices, no. Hace no mucho mi esposa y yo, y ella con lágrimas en mis ojos me decía: ¿sabes qué? Yo ya no le entro, yo ya no juego, ¿verdad? Y yo le decía: no, tenemos que seguirlo haciendo, porque no se trata de lo que la gente puede hacer o no hacer, se trata de lo que nosotros somos. Y si somos una porción, hay que usar esa porción. Y uno de los detonadores de esa porción es el espíritu generoso. Por eso dice aquí: hay alimento que está careciéndose, y le dice Dios: traigan el alimento. Los diezmos era eso, sean generosos. Pero luego dice: y si ustedes hacen eso, presten atención, yo, dice Dios, abriré las cascadas de bendición del cielo. No estoy hablando de que seamos, ¿cómo se llaman los que hacen negocios, trinqueteros? Bueno, que queremos hacer trinquetes ahí: Señor, yo te doy, pero tú me das. No, no, no. Estamos hablando de que mi porción de generosidad, según ese pasaje, y quienes lo hemos vivido decimos amén, sí es cierto, se vuelve una porción de lo que Dios puede hacer en la vida de otros. Pregunto, ¿alguien lo cree? Ahora, no contestes, pero pregunto, no contestes. ¿Lo dudas? Si lo dudas, hoy te invito a que te atrevas a querer ser generoso. A veces la gente dice, como Moisés: Señor, abre el mar. Y el Señor le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y él tenía una vara. No tenía una excavadora ni concreto para poner muros y que pasara Israel. Tenía una vara. Y Dios le dice: extiende tu vara. A veces en la generosidad la gente dice: pero es que no tengo dinero. Y Dios te dice: no te pido dinero, te pido tu tiempo. Dale tu tiempo a alguien, unos minutos, una llamada. Eres maestro y conoces al niño que está al lado, que su mamá desde allá fue: 5 para 8, 5 para 8. Y el niño le dice 29 y tú dices: ay, bendito niño. Y tú eres maestro. O si no eres maestro, eres matemático por lo menos. Y entonces dices: voy a darle, ahora en verano lo voy a regularizar al niño. Que sepa que 5 por 8 no son 29, son 30. No vayas a dar clases así, por favor. Estoy explicando, queridos. Ya tienes una porción. El tema no es pedirle a Dios una porción. El tema es que tu porción se mueve en la medida, como vimos hace un momentito, ¿verdad? En el pasaje anterior, de esfuerzo y valentía, pero ahora también en la medida
de un corazón generoso. Ahora les voy a decir una cosa. El corazón generoso significa esto. Significa pensar en alguien más. Normalmente, queridos, no sé, para fin de año viene el aguinaldo. ¿En quién pensamos? En nosotros. Voy a pagar, voy a liquidar, y está bien, porque es natural, pensamos en nosotros. Pero la generosidad es pensar en alguien más. ¿Se acuerdan cuando David llega y están ofreciendo pelear contra los filisteos? Otra vez, ya no el Goliat, otros. Y dicen, el que venza, el rey le dará a su hija. Y van a eximir a él y a su familia de impuestos. Y David pregunta, ¿qué harán? Y le explican todo eso. Y David, con un corazón generoso, va a la batalla. Él no dio dinero, él no dio nada más. Él peleó, fue generoso. Y él recibió el beneficio de ser exento de impuestos, pero no solo él pensó en alguien más. Queridos, es muy importante que cuando amanezcas cada día pienses en alguien más. Claro, comienza por tu familia, pero pensemos en alguien más. Porque en esa medida tu porción se está dando. Y en la medida que se da esa porción, lo que dice este pasaje, ¿verdad? Abrirá las ventanas de los cielos. Y fíjese lo que dice, y derramaré bendición. Pero no dice solo eso. ¿Qué dice después? Hasta que sobre y abunde. Hay quienes hemos conocido la provisión de Dios. Pero Dios no solo quiere eso, Dios tiene para nosotros en otra porción no solo la provisión, tiene la abundancia. Pero a veces no solo la abundancia, sino que en nuestro crecimiento el Señor tiene para nosotros una sobreabundancia. ¿Y sabes cuál es el principio? Lo dije hace rato, el principio de la bendición no es que te quedes con la bendición, es que en la medida que Dios te bendice, tú seas bendición para alguien más. Es más, voy a decirlo porque lo siento en mi corazón, porque lo hemos visto en esta iglesia. Ha habido quienes de ustedes le han pagado y le han ayudado, han financiado a personas para que tengan para sus gastos de escuela. Ha habido otros que han pagado la carrera de otros y ahora son profesionales, porque ha habido un espíritu generoso. Y esta es la porción que Dios le ha dado a cada persona de esta iglesia. Una de las cosas que yo creo en mi corazón es que el ambiente de cada casa impregna a las personas cuando llegan a esa casa. Y yo creo que ese espíritu generoso sigue movido en todos nosotros. Joven, tú que dices, yo todavía no trabajo, tienes con qué ser generoso. No pienses que no. Habituémonos a ser generosos para que esa porción que Dios nos dé se conecte con una porción que no imaginamos que Dios tiene y que dice, yo, no tú, yo abriré. No está diciendo lo que tú hagas abrirá las puertas. Está diciendo, si tú usas tu porción con generosidad, yo abriré las ventanas de los cielos. Qué gusto, queridos. Un beso. Ahorita te abrazo, no se vayan a ir. Así que, queridos, necesitamos ser generosos. Generosos. Tenemos 6 meses para pensar qué le podemos regalar a alguien para fin de año. No se asome, esposa, al lado del esposo. No es para usted. A alguien fuera de la familia. En la familia es de default, pero afuera de la familia. No voy a dar ideas, pero hay tanto que se puede hacer. Cierro. Un último pasaje y cerramos. Génesis. Voy a usar segundo de Reyes 13:14. Dice, luego Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Antes había pedido que lanzara una flecha. Ahora le dice, toma las demás y golpea. Este pasaje lo hemos usado en diferentes contextos. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso 3 veces, pero el hombre de Dios se enojó con él y exclamó, tendrías que haber golpeado el piso 5 o 6 veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente 3 veces. Es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, en las matemáticas dice que el resultado es inversamente proporcional a la suma de los factores, ¿no es cierto?
2 más 2, ¿cuánto es? 4. O sea, es proporcional a lo que se integra de este lado. Y aquí está hablando de una postura y una respuesta a la palabra de Dios. Queridos, tener momentos como estos es estar conectado en mi momento, con mi porción, porque mi respuesta, no a lo que digo yo, a lo que dice la Biblia, a lo que el Espíritu Santo te habla, tu respuesta a eso va a marcar lo que va a suceder en la medida que tú le das espacio a la palabra de Dios en tu vida. Y entonces el profeta, ¿verdad? Joás el rey se acerca con el profeta y le está pidiendo que le dé una profecía. Y siendo él el que pide la profecía, se desconecta del momento profético. Lo que estoy diciendo es que la porción de tu vida está ligada, es inversamente proporcional al lugar que le damos a la palabra de Dios en nosotros. ¿Cómo nos conectamos con eso? ¿Y qué efectos? En este caso era una victoria, pero ¿qué efectos puede tener en nuestra vida? Y miren, queridos, la palabra de Dios a veces es directiva y nos dice qué hacer, pero a veces la palabra de Dios se pone atrás de nosotros y nos dice qué vas a hacer. Esa es la palabra que tengo, escoge tú qué vas a hacer. ¿Se acuerdan de Josué también? Ya siendo anciano le dice a todo el pueblo: si ustedes quieren servir a los Baales, está bien, pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos al Señor. Josué estaba parado ante la palabra que había recibido desde joven, y ahora en su vida adulta, ya anciano, él vuelve a decir: esta sigue siendo mi respuesta a la palabra de Dios. Yo le seguiré y voy a trabajar con esa palabra. Lo que estoy diciendo es que toda porción que Dios te da, llamado, capacidad, habilidades, creatividad, sueños, todo lo que Dios pueda hacer, mayordomía que Dios te entregue, está ligado a la palabra que Dios te esté trazando. Recuerdo haber escuchado a un pastor de Colombia, ya maduro, no digo que anciano, pero en ese tiempo él tendría unos 68 años. Y recuerdo que él nos compartió a los pastores y nos dijo: llevo más de 40 años en el ministerio. Y la gente me dice: pastor, ¿y usted cuándo se va a comprar su casa? Y el pastor les decía: luego. Estoy orando que Dios me diga cuándo comprar. Estoy hablando de su testimonio, no digo que todos tenemos que hacer lo mismo. Y él nos compartía ese día: quiero compartirles un testimonio, ¿verdad? Hace poco se hicieron cosas en la iglesia, bla, 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 y nos contaba él. Y otra vez me dijeron que ya estaba yo grande, 68 años, no tenía casa. Y yo les dije: no, es que lo he puesto en manos de Dios y Dios no me dice que lo haga, ¿verdad? Lo busca una constructora, es una iglesia grande. Lo busca una constructora, va a construir un edificio cerca de la iglesia, y van con ese pastor. Escucha lo que estoy diciéndote. Y le dicen: pastor, le venimos a ofrecer un departamento en nuestro edificio que vamos a construir. Y el pastor les dijo: disculpen, pero yo no puedo comprar un departamento en ese lugar. Y los representantes le dijeron: no está entendiendo. Le venimos a decir que la constructora sabe de usted, sabe de quién es, lo que hace en la sociedad, cómo su iglesia sirve, y queremos que usted viva en uno de nuestros departamentos. Y la constructora le dio un departamento y no le costó nada. Yo no sé, el pastor Víctor, ¿verdad? Mi amigo me decía: Ludwig, ¿para cuánto le alcanza su fe? Pero la fe, porque la fe que nos lleva a sumar y ver cuánto nos alcanza es una fe natural. Pero la fe que sobrepasa el entendimiento, esa es la que te dice: hey, tranquilo, Dios cuidará de ti. Oiga, yo a los 30 lloraba preocupado. A los 30 un día lloré preocupado por qué era lo que le iba yo a dejar a mis hijos cuando yo no estuviera. Hoy a los 54 le digo a Dios: tú cuidarás de mi familia,
de mis hijos y de mis nietos. Mi oración siempre ha sido: el día que quieras, Señor, dame la oportunidad de tener un terreno y construir mi casa. No importa que ya tenga canas, no estas, las de acá arriba. Y sabes una cosa, la porción de mi fe me alcanza para decir: sí, tengo 54. Y cualquiera dijeran: pastor, ya se le está yendo el tren, ahorita ya ni siquiera cotiza para sacar casa en algún lugar. No, lo que pasa es que me atreví a creerle a Dios hace más de 30 años que Él iba a ser mi sustento y mi provisión. Esa es mi porción y yo la quiero usar. A veces nos tiemblan las piernas, pero uno tiene que decir: Señor, me tengo que parar bien delante de tu palabra. ¿Qué te parece si oramos esta tarde? No vamos a pedir porciones porque todos tenemos. No necesitas pedirle una porción a Dios. Pónganse de pie, por favor. Sí, vamos a ponernos de pie para que descanse. Descanse usted. Y también la silla, déjela descansar. No sé cómo veas este momento, pero a veces cuando yo predico, para mí son momentos muy sublimes. No por lo que yo diga, porque soy muy torpe para hablar, sino por el sentido del mensaje. O sea, sabes que estás parado al lado de alguien que es una porción del cielo. No, él no es la porción. El cielo es la medida de la porción de Él. Y yo creo que al lado de esa persona, ¿verdad?, que tienes, puede haber creatividad, puede haber llamados, puede haber milagros, puede haber acciones de fe, puede haber familias que sean convertidas a Cristo, puede haber generaciones cambiadas de destino a un destino de eternidad con Dios. Puede haber personas, ¿verdad?, como José en una cisterna, que la porción de misericordia lo haga salir a esa persona. Esa persona es la que tienes al lado. Olvídate que tu porción es lo que ganas y los estudios que tienes. Gracias a Dios por eso, pero esa no es tu porción. Nuestra porción es lo que Dios ha puesto sobre de ti. Y Él puso aliento de vida y te dio a su Espíritu Santo y nos dio su palabra, la palabra viva que es Jesús. Y hoy está con nosotros. No sé qué cosas te han dicho que no puedes, pero en Dios todo es posible. No sé qué cosas te están diciendo que no te alcanza, pero la Biblia dice: Él suplirá todo lo que necesitan. Lo que no hay que ser es flojos. Hay que trabajarle, hay que hacer y servir a Dios en nuestra vida. Y Él proveerá. A algunos de ustedes Dios les hace empresarios para generar riquezas. A otros el Señor nos lleva a trabajar de otra manera y creer de otra forma. Algunos de ustedes tienen una fe para sembrarse en acciones de misericordia y trabajar con niños o trabajar con jóvenes. No detengas la porción que Dios te ha dado. Y esta mañana quiero invitarte a que oremos unos por otros para que esa porción de Dios se esté moviendo en la vida de esa persona. Que algo Dios haga hoy, que tal vez algo Dios despierte en los corazones. Tal vez tú tienes la facilidad de ayudar a un joven para pagarle sus transportes o sus cuadernos o sus inscripciones, de lo demás que él se encargue trabajando, pero tal vez le puedes pagar. Y tú dices: yo ya no tengo hijos en quien invertir eso, pero tienes la posibilidad de hacerlo. Ve con algún joven, compromételo, trabaja con él, ¿verdad? Y cuídalo y sea una porción para esa persona. Gracias por los amenes, pero ojalá puedas hacerlo. Vamos a orar. Ayúdame a orar por quien está a tu derecha e izquierda. Trata de sentir eso, la porción que tiene Dios en esa persona. La porción que es. Él es mucho más de lo que ves. Él es mucho más de esa juventud que estás viendo. Él es mucho más de los logros que ha tenido hasta el día de hoy. Él es mucho más de las
de las circunstancias que lo han limitado hasta el día de hoy. Él es mucho más que la edad que tiene. Él es una porción, somos porciones del cielo. Ora que el Señor le dé arrojo y valentía para lo que tenga que hacer. Ora que siga abriéndose un corazón generoso, que no ligue la generosidad a la pertenencia, sino al espíritu generoso. Ora que se pare bien delante de la palabra suya, para que al conectar con la palabra de Dios, entonces haya una porción mayor de victorias, de coronas, de triunfos que traemos a los pies del Señor. Señor, oro y bendigo a cada una de estas familias, jóvenes, adultos, solteros, casados, los que tienen ya una trayectoria de años como matrimonio, que los honramos, los bendecimos. Ellos son una porción, Señor, de trayectoria, una porción, Señor, de estabilidad, una porción de valentía, Señor, porque aunque han habido momentos bajos y altos, los ha sostenido a lo largo de los años. Ellos son una porción, Señor, de estabilidad para otras generaciones. Oramos, Señor, por los que tienen un corazón empresarial. Ellos tienen una porción para despertar, animar, inspirar a otros, Señor, no solo a tener un trabajo, sino a creer para comenzar algo. Aquellos que tienen esa vocación y ese perfil para hacerlo, Señor. Oramos por la porción de llamamientos y ministerios para que funcionen en la vida de cada persona, en el nombre de Jesús, Señor. Y oramos que como iglesia no se nos olvide que somos una porción también, Señor. Que este lugar sea una porción donde personas, jóvenes, adultos, de todas las edades, de cualquier clase, cuando entran a este lugar, algo pasa en su espíritu, Señor. Se despierta la conciencia, la convicción, la claridad, el convencimiento, Señor, en su espíritu de que no son la porción que dice ni lo que tienen, ni la edad, ni las fuerzas, sino que son una porción del cielo en esta tierra, Señor. Y oro que ellos lleven el fruto que te glorifique a ti, que ellos puedan detonar la vida de otros, que puedan inspirar la vida de otros, Señor, y que cada día de sus vidas, de nuestras vidas, estemos conscientes, Señor, que somos una porción tuya en esta tierra y en esta generación. Bendigo a cada uno, Señor. Úsalos. Usa cada uno para salvación, para sanidad, para liberación, para cambio de rumbo en la vida de otros. Úsanos, Señor, para servirte. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Te quiero pedir que antes de sentarte le des un abrazo a 2, 3 personas, y después que lo abraces le des una palabra de bendición, ¿verdad? Bendigo tus talentos, bendigo tus habilidades, bendigo tu creatividad. Una palabra de bendición. 2 o 3 personas, acércate por favor. Dale un buen abrazo a alguien.